Me dijeron que no tenía nada que decir, que mi voz no importaba, que después de 44 años seguía siendo la oveja negra que mejor se quedara callada. Pero tengo en mi bolsillo una carta que mi abuelo me dio antes de morir, y hoy, en esta sala llena de familiares que me desprecian, voy a leerla en voz alta. Bienvenidos de vuelta al canal. Soy Elena, y esta es la historia de cómo una carta cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. La sala del notario olía a papel viejo y desinfectante. Las sillas de cuero crujían cada vez que alguien se movía, pero nadie se atrevía a hacer ruido. Todos esperábamos escuchar la lectura del testamento del abuelo Esteban, un hombre que había construido un imperio textil desde la nada y que ahora, a los 86 años, nos había dejado para siempre. Yo estaba sentada al fondo, como siempre, como me habían enseñado desde niña. Mi padre, don Ricardo Mendoza, ocupaba la primera fila junto a mi madre, Esperanza, que vestía de negro riguroso y mantenía esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado después de 30 años de matrimonio con un hombre que nunca la había amado de verdad. A su lado estaban mis hermanos, Carlos, el heredero predilecto, con su traje caro y su aire de quien ya sabía exactamente cuánto iba a recibir, y María Elena, la princesa de la familia, que había nacido con el don de nunca hacer nada malo, de nunca decir una palabra fuera de lugar, de ser exactamente lo que nuestros padres esperaban que fuera. Y luego estaba yo, Elena, la que había estudiado arte en lugar de administración, la que se había enamorado del hombre equivocado, la que había tenido la audacia de divorciarse cuando mi matrimonio se volvió un infierno, la que había elegido vivir de mi trabajo como profesora de arte en lugar de depender del dinero familiar, la que, según mi padre, había traído vergüenza al apellido Mendoza. El notario, un señor mayor con lentes gruesos, carraspeó y comenzó a leer. En nombre de don Esteban Mendoza García, procedo a dar lectura a sus últimas voluntades. Las primeras líneas eran predecibles. La empresa familiar quedaría bajo el control de Carlos, con papá como presidente hasta su retiro. La casa principal, esa mansión donde había crecido y donde me había sentido como una extraña los últimos 20 años, sería para María Elena y su esposo. Las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones, todo se distribuía entre los miembros dignos de la familia. Mi nombre no aparecía en ningún lado. ¿Y Elena?, preguntó tía Sofía desde su silla, más por curiosidad morbosa que por preocupación genuina. ¿No hay nada para Elena? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Papá ni siquiera se molestó en voltear a verme. Simplemente dijo, con esa voz fría que había usado conmigo desde que cumplí 18 años, Elena tomó sus decisiones hace mucho tiempo. Las consecuencias ya las conoce. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. 26 años. 26 años habían pasado desde que salí de esta casa, desde que decidí que no podía seguir viviendo bajo las reglas de un hombre que confundía el amor con el control. Y todavía, después de todo este tiempo, tenía el poder de hacerme sentir como esa niña de 18 años que lloraba en su cuarto porque nunca era suficiente, nunca era lo que él esperaba. Pero había algo que papá no sabía. Algo que nadie en esa sala sabía, excepto yo. 3 días antes de morir, cuando ya no podía hablar pero sus ojos seguían brillando con esa inteligencia que lo había caracterizado toda su vida, el abuelo me había llamado a su lado. Con manos temblorosas, me había entregado un sobre amarillento, sellado con cera roja. «Léela cuando llegue el momento, mijita», me había susurrado con una voz que era apenas un soplo. «Cuando llegue el momento, vas a saber qué hacer». Ese sobre estaba ahora en mi bolsillo, pesando como una piedra contra mi costado. Podía sentir las miradas de desprecio, los comentarios susurrados, la satisfacción mal disimulada de quienes siempre habían esperado ver mi caída definitiva. El notario continuaba leyendo las disposiciones menores, joyas para las nueras, relojes para los nietos varones, pequeñas sumas para los empleados más antiguos. Cada palabra era un recordatorio de mi invisibilidad, de mi condición de paria en mi propia familia. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Carlos sonreía con esa sonrisa que había heredado de papá, la sonrisa de quien siempre había sabido que el mundo estaba diseñado para él. María Elena lloraba lágrimas decorosas, las lágrimas perfectas de una mujer que nunca había tenido que luchar por nada. Y yo sentía que me desvanecía, que me convertía en polvo en esa silla del fondo,
testigo silencioso de mi propia inexistencia. Pero el abuelo me había enseñado algo que el resto de la familia nunca entendió, que a veces la paciencia es la forma más poderosa de resistencia, que a veces esperar el momento justo es la diferencia entre la derrota y la victoria. Y mi momento estaba llegando. ¿Hay alguna pregunta sobre las disposiciones testamentarias?, preguntó el notario, cerrando el folder principal. Levanté la mano lentamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí como si hubiera cometido una profanación. El silencio se volvió espeso, cargado de esa tensión que siempre aparecía cuando yo osaba hablar en presencia de la familia. «Yo tengo una pregunta», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Papá se volteó completamente por primera vez en toda la tarde. Sus ojos, esos ojos grises que habían sido mi pesadilla desde la infancia, me miraron con el desprecio reservado para los insectos molestos. «Aquí no tienes nada que decir, Helena». Su voz cortó el aire como una navaja. «Este no es tu lugar». Las palabras me golpearon como siempre lo hacían, pero esta vez había algo diferente. Esta vez tenía el sobre del abuelo presionando contra mi costado, recordándome que tal vez, por primera vez en mi vida, sí tenía algo que decir. «Papá, solo quería…» «Nada», me interrumpió, levantándose de su silla con esa autoridad que nunca había cuestionado. «No quieres nada porque no tienes derecho a querer nada. Te dimos todo durante 18 años. Casa, comida, educación, oportunidades, y tú elegiste tirar todo por la borda». El resto de la familia me miraba con esa mezcla de lástima y satisfacción que conocía también. Era el momento que habían estado esperando, la confirmación pública de que Helena Mendoza no pertenecía al círculo de los elegidos. Carlos se aclaró la garganta. «Helena, tal vez sería mejor que te fueras. Esto es incómodo para todos». Incómodo. La palabra resonó en mi cabeza. Mi presencia era incómoda. Mi existencia era incómoda. Después de 44 años, seguía siendo la mancha en el historial perfecto de la familia Mendoza. María Elena, que siempre había sido experta en clavar el cuchillo con sonrisa dulce, añadió: «Hermana, entendemos que esto debe ser difícil para ti, pero papá tiene razón. Tú tomaste tus decisiones cuando decidiste irte de casa y, bueno, cuando te divorciaste de Eduardo. Sabías que habría consecuencias». «Ah, Eduardo. El hombre que mis padres habían elegido para mí. El hijo de otra familia acomodada que venía con garantía de mantener el estatus y el dinero en el círculo correcto. El hombre que me había golpeado 3 veces antes de que cumpliera 1 año de casada. El hombre que me había hecho creer que yo era loca, que era histérica, que era demasiado sensible para entender cómo funcionaba el mundo real. Cuando finalmente tuve el valor de dejarlo, cuando finalmente encontré la fuerza para tomar mis pocas pertenencias y salir de esa casa que se había convertido en mi prisión, papá me había dicho que era una malagradecida, que Eduardo era un buen hombre que estaba tratando de hacer de mí una mujer decente, que si yo no podía apreciar lo que tenía, entonces no merecía nada. «Las decisiones tienen consecuencias, Helena», continuó papá, paseándose por la sala como un general dando órdenes. «Tú decidiste rechazar todo lo que esta familia representa. Decidiste vivir como vives, en ese apartamento pequeño, con ese trabajo de maestra, sin ambiciones, sin futuro. Esa fue tu elección». Cada palabra era un latigazo. Me estaba reduciendo a nada enfrente de todos, recordándome mi lugar en la jerarquía familiar, el último lugar, el lugar de la que no había sabido aprovechar sus oportunidades. «El abuelo nunca mencionó tu nombre cuando hablábamos de la herencia», agregó, y en su voz había una satisfacción cruel que me heló la sangre. «Nunca, ni una sola vez en los últimos 5 años. Creo que eso lo dice todo». La mentira me pegó como una bofetada, porque yo sabía la verdad. Yo había estado con el abuelo casi todos los domingos durante esos 5 años. Había sido yo quien lo llevaba a sus citas médicas cuando todos los demás estaban demasiado ocupados. Había sido yo quien se sentaba a su lado durante horas, escuchando sus historias sobre los viejos tiempos, sobre cómo había construido su imperio desde cero, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Pero nadie sabía eso. Yo nunca lo había mencionado porque había aprendido, a los golpes, que cualquier muestra de cercanía con alguien de la familia solo se usaría en mi contra después. «Yo creo que ya es suficiente», dijo tía Sofía con falsa compasión. «Helena, querida, tal vez deberías irte a casa. Esto debe ser muy doloroso para ti». Casa, como si ese apartamento de 2 cuartos fuera realmente un hogar y no simplemente el lugar donde había aprendido a vivir con mi soledad.
como si tuviera un lugar al que pertenecer después de haber sido expulsada del único hogar que había conocido durante los primeros 18 años de mi vida. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre mí, el peso del juicio, de la condena, de la satisfacción por verme humillada una vez más. El notario me miraba con incomodidad profesional, claramente deseando que esta escena familiar terminara para poder irse a casa. «Tienes razón, papá», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Las decisiones tienen consecuencias». Caminé hacia la puerta, sintiendo cómo el silencio se volvía más denso con cada paso. Podía imaginar las miradas que se intercambiaban a mis espaldas, los suspiros de alivio porque finalmente la oveja negra había entendido su lugar. Pero cuando llegué a la puerta, me detuve. Mi mano se cerró alrededor del sobre que llevaba en el bolsillo, sintiendo el papel grueso, la cera del sello que el abuelo había puesto con sus propias manos. «Las decisiones tienen consecuencias», repetí, más fuerte esta vez, y me di la vuelta. El sobre crujió entre mis dedos cuando lo saqué del bolsillo. Era más pesado de lo que recordaba, y la cera roja del sello tenía la forma del anillo que el abuelo siempre había usado, una M, entrelazada con un águila, el símbolo que él mismo había diseñado cuando fundó la empresa. «¿Qué es eso?», preguntó María Elena, y por primera vez en toda la tarde había incertidumbre en su voz. No respondí inmediatamente. Caminé de regreso hacia el centro de la sala, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba. Ya no era la oveja negra arrastrándose hacia la puerta. Era algo diferente, algo que ellos no habían visto antes. «Es una carta», dije simplemente. «Una carta que el abuelo me dio 3 días antes de morir». Papá se puso rígido. «Eso es imposible. Esteban no podía ni hablar en sus últimos días». «Podía susurrar», respondí, manteniendo mi voz serena. «Y tenía mucho que decir». El notario se ajustó los lentes, claramente perdido. «Señora, si hay algún documento adicional relacionado con el testamento, debería haberlo mencionado antes de...». «No es parte del testamento», lo interrumpí suavemente. «Es algo personal, algo que el abuelo quería que supiera, y algo que creyó que ustedes también deberían escuchar». Carlos se levantó de su silla. «Elena, si esto es algún tipo de juego, de venganza porque no recibiste nada». «¿Venganza?». La palabra salió de mi boca con una risa que no reconocí como mía. «Carlos, yo no necesito venganza. La verdad es suficiente». Rompí el sello con cuidado, sintiendo cómo la cera se desmoronaba entre mis dedos. El papel era grueso, de buena calidad, y reconocí inmediatamente la letra temblorosa pero legible del abuelo. Había 3 páginas, escritas a mano, con esa tinta azul que siempre usaba para los documentos importantes. «Mi querida Elena», comencé a leer, y mi voz se volvió más firme con cada palabra. «Si estás leyendo esta carta, significa que ha llegado el momento de que la familia conozca algunas verdades que guardé demasiado tiempo». El silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera se oía la respiración de nadie. «Durante los últimos 5 años, has sido mi única compañía real. Has sido la única que vino a verme no por obligación o por interés, sino porque realmente te importaba cómo estaba. Has sido la única que me escuchó cuando hablaba de mis arrepentimientos, de las cosas que había hecho mal como padre y como abuelo». Levanté la vista y vi que papá había palidecido. Sus manos temblaban ligeramente. «Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de que hayas tenido el valor de salir de un matrimonio que te estaba destruyendo, aunque eso significara enfrentar el desprecio de tu familia. Estoy orgulloso de que hayas elegido trabajar por tu cuenta, de que hayas construido una vida independiente, de que hayas mantenido tu dignidad a pesar de todos los intentos de quebrarla». María Elena se había puesto de pie, con una expresión que no le había visto nunca. «Eso no puede ser real. El abuelo nunca habría...». «¿Nunca habría qué?», la interrumpí. «Nunca habría reconocido que tal vez la oveja negra de la familia era la única que realmente lo amaba sin condiciones». Continué leyendo. «Pero hay algo más que necesitas saber, Elena. Algo que guardé durante 26 años porque era un cobarde. Algo sobre la verdadera razón por la que tu padre te echó de casa». El aire se volvió espeso. Papá se había puesto de pie, con una expresión que nunca le había visto. Era miedo, miedo puro. «La noche antes de que te fueras de casa, tu padre vino a verme. Me dijo que habías estado llenándole la cabeza a tu madre con ideas raras sobre Eduardo, que estabas inventando historias para justificar tu comportamiento rebelde, que necesitaba enseñarte una lección sobre las consecuencias de desafiar a la familia». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo le creí, Helena.
Le creí porque era más fácil creer que mi nieta era una mentirosa dramática que aceptar que había permitido que se casara con un hombre violento. Era más fácil mantener las apariencias que enfrentar la verdad. Carlos intentó interrumpir. El abuelo estaba senil, Elena. No puedes tomar en serio. ¡Silencio!, grité, y mi voz resonó en toda la sala. Por primera vez en mi vida, no van a silenciarme. Van a escuchar hasta el final. Miré directamente a papá mientras continuaba. Pero 2 años después, Elena me confesó la verdad. Tu madre sabía lo que Eduardo te hacía. Había visto los moretones. Había escuchado tus gritos por las noches cuando creías que nadie te oía. Y cuando vino a pedirme ayuda, cuando me rogó que interviniera, ¿sabes qué hice? La sala estaba tan silenciosa que podía oír el latido de mi propio corazón. Le dije que no era asunto nuestro, que los matrimonios tenían sus problemas y que las mujeres necesitaban aprender a lidiar con ellos. Le dije que si te metías en problemas, era porque no habías sabido ser una buena esposa. Mamá había comenzado a llorar en silencio, lágrimas que corrían por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Tu madre nunca me perdonó esa conversación, y yo nunca me perdoné haber sido tan ciego, tan cobarde, tan orgulloso como para admitir que me había equivocado contigo. La carta continuaba, pero tuve que detenerme un momento. Las palabras se difuminaban a través de mis propias lágrimas, lágrimas que había estado conteniendo durante 26 años. Sigue leyendo, susurró tía Sofía, y por primera vez en mi vida, no había condescendencia en su voz. Respiré profundo y continué. Sé que es demasiado tarde para pedirte perdón en persona, Elena. Sé que pasé los últimos años de mi vida siendo un cobarde, permitiendo que la familia te tratara como si fueras la culpable de todo. Pero no voy a irme de este mundo sin intentar reparar algo del daño que causé. Mis manos temblaban mientras pasaba a la segunda página. La letra del abuelo se había vuelto más cuidadosa aquí, como si hubiera puesto especial atención en cada palabra. Por eso he tomado una decisión que tal vez sorprenda a todos. Una decisión que tomé con plena conciencia y con la ayuda de mi abogado personal, no del notario que está leyendo el testamento principal hoy. El notario se ajustó los lentes, claramente confundido. Señora, yo no tengo conocimiento de ningún documento adicional, porque no debía tenerlo. Continué leyendo. Esta disposición fue manejada por separado, con otro despacho, precisamente para evitar que pudiera ser cuestionada o modificada. Papá finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Un papel escrito por un hombre senil no tiene validez legal. ¿Senil? Lo interrumpí, y esta vez mi voz tenía una fuerza que no sabía que poseía. ¿El mismo hombre senil que dirigió la empresa hasta 6 meses antes de morir? ¿El mismo hombre senil que reformó completamente los contratos con los proveedores el año pasado y aumentó las ganancias en un 30%? Continué leyendo. Elena, la casa donde creciste, la casa de la calle Magnolia donde tu abuela y yo fuimos felices durante 40 años, ahora es tuya. Los documentos ya están registrados en el registro público de la propiedad. La escritura está a tu nombre desde hace 3 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. María Elena se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Carlos tenía la boca abierta, mirándome como si fuera un fantasma. Eso es imposible, murmuró papá. Esa casa iba a ser para María Elena. Esa casa, continué leyendo, es donde Elena debería haber podido quedarse cuando necesitó refugio de un matrimonio violento. Es donde debería haberse sentido segura, protegida, amada. En lugar de eso, la expulsamos cuando más nos necesitaba. La tercera página era la más difícil de leer. Las palabras del abuelo se volvían más personales, más crudas. A Ricardo, mi hijo. Espero que algún día entiendas que el orgullo y el control no son amor, que proteger las apariencias de la familia no vale la pena si eso significa destruir a tus propios hijos. Elena no es tu fracaso. Tu fracaso fue no saber reconocer su fortaleza. Papá había comenzado a llorar. Lágrimas silenciosas que caían sobre su traje caro mientras se aferraba al respaldo de su silla. A Carlos y María Elena, aprendan de los errores de su padre. No confundan la lealtad familiar con la ceguera. Su hermana no es su enemiga. Nunca lo fue. Levanté la vista y vi que toda la sala me miraba con una expresión completamente diferente. Ya no era desprecio. Era shock, comprensión y algo que podría haber sido respeto. Y a ti, mi querida Elena, leí la parte final. Quiero que sepas que la casa no es solo una propiedad. Es mi manera de decirte que siempre tuviste un lugar en esta familia, aunque no supiéramos cómo demostrártelo.
Es mi manera de darte lo que siempre debiste tener. Una base segura, un refugio, un hogar al que puedas volver siempre que lo necesites. Doblé la carta lentamente y la guardé de nuevo en el sobre. El silencio se extendía como un lago tranquilo después de una tormenta. La carta termina con una dirección, dije finalmente. La dirección del despacho jurídico donde están los documentos originales, y con una llave. Saqué del sobre una llave dorada, la misma llave que había perdido cuando salí de casa a los 18 años, la misma llave que había soñado tantas veces que volvía a tener. Papá se acercó lentamente. Sus pasos eran los de un hombre mayor, cansado, derrotado. Se detuvo frente a mí, y por primera vez en 26 años, me miró realmente a los ojos. Elena, Su voz se quebró. Yo no sabía que él sabía qué, papá, pregunté suavemente, que sabía la verdad sobre Eduardo, que sabía que mamá había tratado de protegerme, o que sabía que tú habías elegido el orgullo familiar por encima de la seguridad de tu propia hija. No había rabia en mi voz, solo cansancio. Un cansancio profundo de cargar con el peso de ser la culpable de todo durante tanto tiempo. Perdóname, susurró, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre como lo que realmente era, un hombre imperfecto que había cometido errores terribles, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. No necesito tu perdón, papá, le dije, y me sorprendí de lo cierto que sonaba. Necesito que entiendas que nunca fui tu enemiga. Necesito que entiendas que la niña que echaste de casa creció y se convirtió en una mujer fuerte, no a pesar de ustedes, sino porque no tenía otra opción. Miré a toda la familia reunida, a estas personas que habían definido mi mundo durante tantos años, que habían tenido tanto poder sobre mi felicidad, sobre mi sentido de pertenencia. La casa del abuelo no es solo una propiedad para mí, dije, sosteniendo la llave en alto. Es la prueba de que nunca estuve tan sola como creía. Es la prueba de que alguien me vio, me valoró, me amó exactamente como soy. Me dirigí hacia la puerta por segunda vez, pero ahora era diferente. No huía. Me iba porque había dicho todo lo que necesitaba decir. Elena, espera, me llamó María Elena. Se había levantado y caminaba hacia mí con pasos vacilantes. Nosotros, ¿podrías perdonarnos? Me detuve y la miré. Mi hermana, la princesa perfecta, la que nunca había hecho nada malo, me estaba pidiendo perdón con lágrimas en los ojos. Ya los perdoné hace mucho tiempo, le dije con sinceridad, porque el resentimiento es una carga demasiado pesada para cargar durante tanto tiempo. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Entonces qué significa?, preguntó Carlos, y por primera vez su voz no tenía ese tono de superioridad que conocía tan bien. Sonreí, y era una sonrisa genuina, libre de amargura. Significa que podemos empezar de nuevo, si ustedes quieren. Significa que la puerta de mi casa va a estar abierta para quien venga con el corazón abierto también. Salí de esa oficina del notario sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. El sol de la tarde me calentaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me parecía una amenaza. La casa del abuelo me esperaba, mi casa ahora, no porque la hubiera heredado, sino porque finalmente había encontrado el valor de reclamar mi lugar en el mundo. Y mientras caminaba hacia mi coche, con la llave dorada en mi mano y la carta del abuelo en mi corazón, supe que a veces las mejores victorias no vienen de la venganza, sino de la simple y poderosa decisión de dejar de esconderse y empezar a vivir en la luz. Después de 44 años, Elena Mendoza había vuelto a casa.